No sé qué estaría haciendo ahora si no estuviera en este lugar, en esta maldita casa de campo que no me deja escapar de la realidad aburrida en la que vivo. Ordeñar vacas, fertilizar plantas, alimentar cerdos. Estoy segura que no es lo que quiero para mi vida. ¿Es acaso lo que me merezco de vida? ¿Por qué no puedo tener una vida normal como las chicas de mi edad? Desearía poder vivir una vida a rajatabla como la viven las chicas de mi edad. 17 años y cuidando vacas, caballos y cerdos. Desearía tener un novio, uno que me ame y aprecie cómo y quién soy. Desearía tener esos novios que te aman, aunque por un lado me da miedo la traición y el engaño que dichos hombres pueden darme. Siento que la soledad me acompaña y eso me hace cuestionar si en realidad estoy sola. Me voy a dormir. Para mañana cumplir las mismas tareas de siempre. No puedo parar de pensar cuando estoy acostada, a punto de dormir. Mi cabeza no para de imaginar cómo sería mi vida si alguien me quisiera. Hay algo que siempre me pregunto. ¿Cómo se sentirá el sentimiento de ser querida por alguien? ¿Cómo se sentirá el que una persona que quieras tenga miedo a perderte? Cada noche es la misma historia. Voces en mi cabeza preguntando lo mismo. Cada noche las mismas preguntas hasta que por fin me quedo dormida. Me despierto al fin a las 10 de la mañana. Algo en esta mañana es diferente. Estaba sola, pero por primera vez en la vida había dejado de sentirme sola. Me sentía en paz y tranquila. Y algo me decía que este iba a ser un excelente día. Sin más que decir, me comencé con mis tareas. Pero limpié las habitaciones. Luego los baños. Proseguí con el comedor hasta terminar en la cocina. Nunca me gustó remover la comida mojada mientras lavo los platos. Pero sin mirar, quitaba la comida de los platos hasta dejarlos limpios. Cae la noche, me toca preparar la cena. Terminamos de comer y me toca recoger los platos de la mesa. Los llevo hasta la pileta de la cocina, donde lo dejo ahí para lavarlos al día siguiente. Me cambio y me voy a acostar. Por fin me recuesto. Siempre es una rutina para mí mirar el techo y ver las figuras que se forman en los huecos negros de la madera del machimbre que está en mi techo. Sin más que decir, siento que poco a poco mis ojos se van quedando cerrando hasta el punto de quedarme totalmente dormida. Por alguna razón me desperté. Creí que eran las 6 a.m., horario en el que siempre suelo despertarme. Pero no era así. Al parecer eran horas de madrugada. ¿Qué hacía despierta a esa hora? A lo lejos escucho una melodía, pero no era una melodía como la que proviene de una guitarra, sino más bien una melodía que proviene de una caja de una bailarina de juguete. ¿De dónde provenía esa extraña música? No dudé en levantarme de la cama para seguir aquel sonido que me había despertado a esa hora de la madrugada. Busco debajo de mi cama, nada. Busco en los armarios de mi habitación y tampoco encuentro nada. ¿De dónde podía estar sonando esa extraña melodía? Bajo las escaleras de madera hacia el comedor de mi antigua casa de campo y comencé a notar que el sonido de aquella melodía de caja musical se hacía más y más intensa. Conforme me acercaba, más fuerte se escuchaba. Me cautivó esa melodía. Quería saber de dónde provenía y qué era lo que le estaba generando su melodía. Me pareció ver algo en la cocina, algo que brillaba. Definitivamente era lo que buscaba. Por fin lo había encontrado. Pero no era una caja musical, sino una puerta antigua sellada por ladrillos. Al acercarme a ver qué era lo que provenía de esa puerta sellada por ladrillos, una voz me dijo: si cruzas esta puerta, encontrarás a alguien que te ame por quien eres. Tendrás la vida que quieres y la vas a valorar. Valorarás la vida y no cuestionarás el querer de nadie más. El único amor que necesitarás es el tuyo. Si te amas, te amarán. Aprenderás a amarte para ser amada. Mi mente se nubló y sin más que hacer, comencé a retirar los ladrillos que sin ganas estaban sostenidos por un viejo cemento. La luz que desde las escaleras se veía a mala gana, ahora había comenzado a encandilar mis ojos y a rodear mi cuerpo.
y sin darme cuenta había cruzado la puerta. El bote y la laguna. Una familia de origen estadounidense decide mudarse a las afueras de la ciudad en un pueblo pequeño que se destacaba por la agricultura. Esta familia se encontraba conformada por la madre, el padre y su pequeño hijo. A este último le encantó la idea de vivir en un pueblo alejado de los fuertes ruidos de la ciudad. Luego de varios días viviendo allí, una mañana ayudando a su padre, al niño le pareció ver un pequeño bote que se encontraba descuidado y encallado en las orillas de una laguna, y decidió comentarlo con su padre, el cual dijo que solo eran tonterías de niño, que deje de jugar y vuelva a ayudarlo. El carácter del niño cambió drásticamente. Al solo pasar una semana de vivir en aquel lugar, estaba muy intranquilo. En su pequeño rostro empezaba a marcarse el cansancio por no poder dormir. Tenía unas grandes ojeras moradas. Su hijo, con valentía y ya cansado de quedarse dormido en el colegio, un día les preguntó a su madre: ¿Qué son esos ruidos que vienen del patio, mamá? No es nada, hijo, le respondió su madre. Suena como el llanto de un niño. No digas eso, debes estar cansado, ve a dormir. El niño, confuso y sin respuesta, volvió a su cama, pero todos los días volvía a tener la misma conversación sobre ese bote y la laguna. Pero sus padres se lo seguían negando hasta un punto que le prohibieron volver a mencionar el asunto en la casa o en cualquier otro conocido. Pensaban que su hijo necesitaba adaptarse a la nueva casa y después olvidaría estos juegos. Pasaron algunas semanas y el niño seguía muy angustiado. Por las advertencias no quería decirles a sus padres que seguía escuchando los ruidos extraños. A veces sonaban unos gritos de sufrimiento y unas latas. Inventaba cualquier excusa para poder dormir con sus padres y ellos muy serios lo negaban. Una noche, la pareja dormía plácidamente hasta que oyeron un grito horrible de la habitación de su hijo. Corrieron de inmediato a ver qué sucedía. Sin embargo, no lo veían. No estaba. Desapareció. Al apenas amanecer alertaron a todos los vecinos de la desaparición de su hijo y fueron en busca de ayuda de la policía. Todo con esmero no paraban de buscarlo. Luego de un día muy agotador, los padres sin respuesta de su hijo volvieron a su casa, subieron a la azotea y había un bote viejo de madera atado con un lazo. El padre encalorecido se dio cuenta que alguien fue a su casa y se llevó a su hijo. Fue corriendo a la habitación de su hijo y vio otro bote. Apenas se le podía ver la cabeza escondida detrás del bote. Su padre, desesperado, lo arrima a un lado. La expresión del niño era de un horrible grito y sus ojos abiertos como dos platos. Tocó el rostro de lo que quedaba de él. Aún estaba húmedo por lágrimas. Devastados, empacaron sus maletas y decidieron irse lo más lejos posible. Ya sentados en su nuevo hogar, solo se podía oír sus finitos llantos inconsolables y extraños sonidos en los aniversarios de desaparición de su hijo. Sueño o realidad atormentadora. Hace un tiempo empezó una historia de no terminar. Una noche, Marcos venía de la casa de sus amigos, donde había comido y bebido de más. Llegó, se quitó los zapatos, se puso una pijama y se acostó. Como era madrugada de domingo y él no trabajaba a la mañana, pudo dormir más horas. Cuando se levantó en la mañana, tenía una sensación horrible recorriendo por su cuerpo. Sentí unos nervios que lo hacían estremecerse. Un recuerdo en su mente lo hacía sentir así. Una noche él se encontraba en una zona de la ciudad muy alejada, donde había dejado su coche, porque no disponía de estacionamiento en ningún sitio. Al llegar a él, 3 horas después, observa que había un hombre intentando abrirlo. Marcos no dudó ni un segundo en enfrentar a dicho hombre, el cual se puso muy agresivo e intentó pegarle. Luego de un enfrentamiento físico que se ponía cada vez más complicado, el dueño del coche sacó un arma que guardaba en su jean en la zona de la pelvis del lado izquierdo y sin dudarlo disparó. Y así fue. Una bala atravesó el pecho de este hombre y sin ningún tipo de remordimiento se subió a su automóvil y se fue, con rumbo a su hogar.
sin dejar ningún tipo de rastro de su delito cometido. El problema de todo esto fue que Marcos no sabía si esto era uno más de sus locos sueños o era la cruel realidad. Al salir de su apartamento, notó que la gente lo miraba diferente, lo señalaba y sus propios vecinos no lo saludaban. Esto duró por unas semanas. Él ya se estaba volviendo loco. Cada vez salía menos de su hogar para no pasar por estas situaciones. Hasta le costaba poder conciliar el sueño. Una noche, intentando dormir, entrecierra sus ojos y ve al hombre sentarse en los pies de su cama diciéndole: «Mirá lo que me hiciste, observalo y hazte responsable ateniéndote a las consecuencias». A lo que Marcos le respondió: «No me molestes más, yo no fui, no sería capaz de portar un arma y mucho menos de lastimar a alguien». Se despierta exaltado y no puede dormir más. Sus días fueron grises y complejos. Una tarde prendió su televisor y vio que había aparecido un hombre muerto en la zona donde él había estado. Esto lo hizo desesperar. No aguantó y perdió la cordura. Ya no soportaba más la tortura de cargar con esta sensación que lo estaba matando por dentro. A la mañana siguiente tomó la determinación de ir a la comisaría más cerca y decir que él había sido el asesino de este hombre. La policía no comprende y le responde: «¿Qué es lo que sucede? ¿Acaso no ves las noticias? El asesino ya fue capturado hoy por la mañana. Vaya a su casa, usted se está volviendo loco». Él estaba muy desconcertado. No podía creer que esto fuera mentira. De camino a casa, una suave brisa lo golpeaba en su cara y entendió que esto no había sucedido, que él era una persona libre de maldad y que jamás sería capaz de realizar esta atrocidad. Llegó a su hogar y prendió el televisor. No había nada importante en las noticias, nada sobre esto. Respiró. Esa noche pensó en lavar su coche para salir a lucirlo como de costumbre. Primero fue por fuera, lo dejó radiante y por último fue a limpiar su interior. Cuando abre la gaveta de su vehículo descubre algo, un arma. Todo se frenó. Se despertó exaltado y notó que todo esto era un sueño. Y vio que al costado de su cama estaba la ropa que había usado esa noche para ver a sus amigos, y junto a su ropa un arma, la misma del sueño, sobre su mesa. El sueño de una madre. Cecilia, la hija pequeña de Rose, como todas las mañanas se despierta a desayunar con mucha alegría con su madre y su perro Scooby para poder ir al jardín de infantes, lista y con muchas energías para poder jugar con sus amigos. Cuando se hizo el horario para ir al colegio alrededor de las 11:30, Rose preparó la mochila de su hija lo más rápido posible, ya que quizás el tráfico les corría una mala pasada y salieron rápido hacia el jardín. Al llegar justo a tiempo al horario de entrada, la maestra jardinera de Ceci recibe a la niña y le pide por favor a Rose que se quede un segundo para así contarle sobre una propuesta de salida de excursión que estaban preparando las maestras y maestros para los niños hacia el Parque Nacional Los Alerces, ubicado en la provincia de Chubut, un lugar protegido alrededor de bosques y ríos. Rose, feliz y a la vez asustada por su niña, ya que sería la primera vez que sale de excursión con su colegio, acepta la propuesta del jardín. Son las 5:30 de la tarde, horario de salida del jardín. Cecilia, llena de felicidad y emoción, sale y va a contarle la noticia a su madre, de que en el jardín habrá una excursión hacia un hermoso parque nacional. La madre, haciéndose la desentendida, se sorprende ante la noticia y le pregunta a su hija si quiere ir. Ella le contesta segura y sin miedo que sí. Una noche antes de la excursión, Rose tiene una pesadilla horrible. Sueña que recibe una llamada del jardín avisándoles que el autobús había sufrido un accidente fatal al costado del bosque en la ruta y que no hubo sobrevivientes. El autobús quiso evitar un camión que venía a toda velocidad en contramano y volcó en el intento, causando el accidente. Asustada, Rose despierta y va corriendo hacia la habitación de su hija a ver cómo estaba y la encuentra durmiendo tranquila. Entonces decide volver a dormir. Llega el día de la excursión y como todas las mañanas, Cecilia se levanta para desayunar con su madre y su mascota, pero esta vez se encuentra eufórica y más feliz por la excursión del jardín.
Rose, preocupada por la salida, se olvida de preparar su desayuno. Siente que algo la inquieta, hay algo que la preocupa mucho. Ignorando ese sentimiento raro, acompaña a su hija en el desayuno, prepara sus cosas para la excursión y sale hacia el colegio. Una vez que llegan, Rose se despide de su hija con un beso a la mejilla y diciéndole que la ama mucho y que nunca olvide de eso. Y la deja ir junto a su maestra. Rose vuelve a su casa y se prepara para ir a su trabajo. Se toma un café y come una tostada. Enciende el auto y se va. Una vez allí, no para de mirar la hora y su teléfono por si recibía alguna noticia sobre su hija. Preocupada, vuelve a su casa y llama al jardín para por lo menos recibir una noticia. La directora, con la voz rota y angustiada, le cuenta la peor noticia que puede recibir una madre. El micro de la excursión había sufrido un accidente fatal y no hubo sobrevivientes. Lo más rápido posible va hacia el lugar del accidente. Al llegar ve que el autobús está en la misma posición y lugar que en su sueño. Ella no lo podía creer. Su pequeña hija había fallecido en un accidente. Al volver a casa, ella sentía que no tenía sentido la vida, que todo lo que tenía color era solo gris. Desde ese día, Rose se sumerge y hunde en tristeza absoluta. Un mes después, Rose decide volver al lugar del accidente. Se levantó por la mañana y desayunó con Scooby. Tomó fuerzas y se puso en marcha hacia el lugar. Una vez allí, baja del auto. Se pone al costado del bosque. Recordando a su pequeña niña alegre, escucha una voz y una risa muy parecida a la de su hija y se asusta. Mira para todos lados y ve la silueta de una niña dentro del bosque. Corriendo va hacia ella y la silueta se adentra del bosque como si jugara a la mancha. Llegando hacia la costa del lago, Rose pierde la silueta, pero se encuentra con una vista del lugar hermoso y unas palabras escritas en el suelo que decían: «Despierta, mamá, y dime que me amas mucho». De la nada, Rose aparece en su cama y al darse cuenta de dónde estaba, corre hacia la habitación de su hija. Entra al cuarto y ve a una pequeña niña durmiendo. El año pasado, Lucas y Jasmine se fueron de vacaciones al campo de su tía Norma. Se divirtieron mucho. Corrían por todo el campo. Todos los días recolectaban los huevos del gallinero para el desayuno. La tía le enseñaba a ordeñar las vacas y a alimentar a los diversos animales. Al caer la noche, armaban un fogón y se sentaban alrededor a contar distintas historias y leyendas sobre monstruos. Una noche comenzó a llover, se apagó el fuego y se cortó la luz. Todo era oscuro y solo se veía la luz de los rayos en la tormenta. Se sentaron en la cocina a mirar por la ventana cómo caía el agua y sin darse cuenta se quedaron dormidos. Lucas comenzó a escuchar ruidos que provenían del granero. Llamó a Jasmine y los dos salieron corriendo para allí. Al llegar vieron una gran sombra que salía en lo alto cuando alumbraban los rayos. Tenebrosos subieron y no encontraban nada. Bajaron y nuevamente escuchaban ruido y vieron una gran sombra que los asustaba. Se escondieron entre la paja y podían escuchar pasos que se le acercaban. Y gritaron y salieron corriendo tan rápido como pudieron. Jasmine tropezó y cayó al piso. Lucas, al ver a su hermana en el suelo, volvió a buscarla. La sombra se acercaba cada vez más a ellos, pero seguían sin poder ver qué era. Lucas levantó a su hermana y sintió que algo la agarraba por su espalda. Gritaba y nadie lo oía. Hizo mucha fuerza para soltarse de aquel monstruo que lo atrapó con 4 brazos gigantes y pegajosos, como si fueran gelatina de color verde. La pequeña Jasmine corrió en busca de su tía para ayudar a Lucas. La tía junto a la pequeña fueron en busca de Lucas. Lo agarraron con todas sus fuerzas para poder soltarlo de aquella bestia gelatinosa. De repente, Lucas se despertó, tras varios llamados de su tía, sin entender nada, totalmente descolocado. Pensó que había sido una horrible pesadilla, pero todo se complicó. El terror lo invalidó al ver su reflejo por el vidrio de la ventana, y observar que su remera tenía una mancha de gelatina verde. El campanario. El pueblo donde vivo es uno de los sitios en donde se encuentran más iglesias que personas, y como es de esperar, todos los que viven ahí día tras día nos conocemos perfectamente. Algo que nos caracteriza a nuestra comunidad es que no aceptamos muy fácilmente a los forasteros,
Y eso fue lo que ocurrió con el padre Manuel, quien llegó a nuestro pueblo tras la muerte del queridísimo padre Samuel. Manuel fue enviado directamente de la capital y traía consigo un aspecto de engreído que molestaba a todo el mundo. De hecho, desde la primera vez que dio una misa, la gente lo miraba muy mal. Veo que el Señor se ha olvidado de este lugar, no solo porque son un pueblo descarriado, sino por los mal educados que son. Por suerte yo estoy acá para devolverle la fe y las buenas costumbres que todo cristiano debe tener, comentó. Al terminar la ceremonia se le acercó Rafael, el capataz de la hacienda de don Gabriel. Mire, curita, ande con cuidado. Desde que murió el padre Samuel dicen que todas las noches en esta iglesia aparece un demonio. Le advirtió, ja, 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 ja. Manga de ignorante, eso me dicen para que me asuste y salga corriendo. ¿Crees que en un cuento de terror como ese me voy a morir de miedo? Dijo el sacerdote. No, pero que conste que yo la avisé. Pasaron varios meses y cada vez iba menos gente a la iglesia. Una noche lluviosa, Manuel se dirigía a su pieza y comenzó a escuchar sonidos extraños, los cuales venían de un cuadro en la pared. Por más que lo intentaba, no podía descifrar lo que eran esas voces que decían. Al acercarse al cuadro, todas las velas que estaban encendidas se apagaron repentinamente debido a una fuerte corriente de aire que vino de ningún lado. Luego de eso, entre las sombras comenzó a surgir una figura humanoide, con orejas en punta. Para esas alturas, el padre estaba arrodillado, rezando como si no hubiese mañana. Lo que él no sabía es que nada de lo que haga lo iba a separar del triste final que lo esperaba. Exactamente a las 3 de la madrugada de aquel 3 de octubre, el campanillo de la iglesia comenzó a sonar tal y como lo hace cuando muere alguien. Al escucharlas, una por una las personas fueron acercándose a la iglesia al disfrutar de la misa del queridísimo padre Samuel. La rutina en casa. Un día más en su vida, abre los ojos y observa de manera detenida las cortinas blancas, las cuales en su brecha dejan pasar una luz tenue. Agotado, busca fuerzas para levantarse y proseguir con su día. De pie, avanza hacia la cocina de aquella casa solitaria, ubicada en el campo, construida con la ayuda de su difunta esposa. Enciende la hornalla y coloca la pava encima de ella. Mientras tanto, sube sutilmente por las escaleras dirigiéndose al ático, ubicado en el pasillo entre las habitaciones oscuras. En este espacio comienza a realizar una incesante búsqueda de aquel viejo abrigo, en la cual no para de encontrarse juguetes y libros relacionados con el escritor Lovecraft. Finalmente, al cumplir su objetivo, desciende hacia el pasillo en el cual es detenido por murmullos provenientes de los cuartos oscuros. Detrás de las puertas se escuchan voces y gritos. Un dolor de cabeza intenso lo invade, pero es repentinamente detenido por el silbido de la pava. Con calma, se prepara un café para recuperar energías. Fortalecido, decide salir de su casa para revisar el exterior. Asombrado por la niebla, decide investigar el estado de su garage, el cual estaba completamente desierto. Nuevamente, se empieza a intensificar un dolor en su cabeza. En conjunto a esto, se empiezan a escuchar golpes en las paredes. Poco a poco se relaja, cierra las puertas y respira aquel aire puro. Rápidamente, un movimiento extraño del maizal lo atrae. Al abrir la cerca, es hipnotizado por dos luces, las cuales lo guían a la ciudad por aquella ruta inolvidable.